Listo. Perfecto, pues buenas tardes, colegas. Nosotros somos, yo soy Claudia Corona y yo soy Norma Ángeles y bueno, nosotros vamos a estar dándole justamente esta plática. Claudia es, no sé quién la haya conocido, ya ella ha estado impartiendo un taller con nosotros que es sobre la terapia nutricional en diabetes gestacional. Entonces, este es un webinar que quisimos ofrecerles justamente con el tema de cómo lograr una buena educación alimentaria. Y bueno, también queremos platicarles un poquito de nosotros. Quien no nos conoce, también veo que hay algunos exalumnos, pero también habrá algunas personas que no han tomado ningún taller con nosotros. Y bueno, nosotros estamos frente a una página que pueden encontrar en Facebook o también tenemos página web que se llama Informando Lactancia y Nutrición Infantil. Y bueno, esta plataforma es una plataforma educativa que llevamos ya 3 años impartiendo cursos en línea para nutriólogos, justamente que quieren profundizar en temas en el área de nutrición materno-infantil. La verdad es que el objetivo con el que se creó o con lo que lo creamos fue justamente porque vemos que en México no hay o no había, ahora creo que hay un poquito más, pero hace 3 años que nosotros empezamos había como pocos cursos que se enfocaran a esta área y que también tomara en cuenta pues la población mexicana, ¿no? Entonces, pueden buscarnos en Facebook, en Instagram y la página web, que también es lactanciaynutrición.com, y ahí pueden tener información de nuestros cursos. Entonces, ahorita Claudia nos va a estar platicando en este taller y pues le damos la bienvenida. Hola, gracias Norma. Muchas gracias por la cordial invitación y por la excelente presentación. Bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio. Agradecemos de antemano su tiempo, su disponibilidad y el interés para esta charla, para esta ponencia, este webinar que espero que les sea de utilidad y que también vamos a hablar un poquito de lo que hemos estado viendo a través del curso de terapia nutricional en diabetes gestacional. Es muy importante entender la razón o motivo por la cual los nutriólogos debemos hacer la terapéutica nutricional. Yo sé que durante toda la carrera, incluso en los posgrados, abundamos bastante sobre cómo hacer el cálculo energético, los requerimientos de macro, de micronutrimentos, los tiempos de comida, los porcentajes, pero realmente, ¿qué estamos haciendo para lograr la educación alimentaria y por ende la adherencia terapéutica? Entonces, espero que esta charla les ayude y que sea de gran utilidad para su práctica profesional o su ámbito estudiantil o donde se estén desarrollando. Entonces, ya les informó Norma, les presento las redes sociales de Informando Lactancia Materna y Nutrición Infantil, que es una plataforma increíble que han creado Norma y Ivonne, ambas expertas en materno-infantil, y en la cual ellas han presentado diversos cursos sobre la atención nutricional en estas etapas de la vida. Entonces, la recomiendo ampliamente y actualmente están incursionando en otras situaciones o condiciones patológicas que serán de gran ayuda, pero sin dejar lo central, que es la información en nutrición materno-infantil. Entonces, los invito a que sigan la página y ahí se van a estar enterando de varias dinámicas que incluso ya se están teniendo y los cursos que han estado ofreciendo a lo largo de este tiempo. Y también, si tienen alguna situación, aquí están todas mis redes sociales, mi correo, mi Instagram, mi Facebook. Estoy un poquito más activa en Instagram que en los otros medios, pero también me pueden contactar por el medio que ustedes crean correspondiente. Yo soy nutrióloga clínica, soy educadora en diabetes. Me dedico a la docencia en la Universidad Autónoma de Nayarit y también a nivel posgrado, a nivel licenciatura, en cursos, en webinars, en maestrías, en diplomados. Y mi eje central de atención son las enfermedades crónicas no transmisibles y la consulta intrahospitalaria, siendo mi auge o mi nicho de atención, obviamente en un 90% de mis pacientes viven con diabetes, cualquier tipo de diabetes, yo me dedico a esa consulta. Entonces, los invito y si ahí pueden darnos seguir o cualquier información, para nosotras será importante también conocerlos y saber de ustedes y también alguna situación o algún tema que les interese.
Entonces, vamos a hablar de los pilares del tratamiento en diabetes en general, ¿sí? Para ir abordando de cómo podemos dar esa educación y esa adherencia, y más que nada informarles lo que se ha estudiado y hablarles de mi experiencia en lo que hemos notado que ha faltado hacia la adherencia terapéutica del paciente y cómo hacer la correcta educación, ¿sí? Por eso les menciono, la terapéutica nutricional se basa en eso, hacer una educación nutricional, no nada más es dar el plan de alimentación, no únicamente la suplementación, prescribir las colaciones, la actividad física, que sería fundamental para estas pacientes, sino también dar de auge lo principal que existe, que es cómo hacer que el paciente llegue a los objetivos. En este caso, cómo evitar las complicaciones de diabetes gestacional, cómo lograr la adherencia terapéutica al tratamiento, cómo lograr que todas las situaciones que convergen en diabetes gestacional, delimitarlas, y ahorita vamos a ver qué es lo preocupante de diabetes gestacional. Entonces, los pilares para el tratamiento de diabetes incluso lo pueden acuñar en cualquier condición patológica que ustedes traten o que tengan conocimiento, es nutrición, farmacología, actividad física, salud mental y educación, ¿sí? Hablando de farmacología, sí hay situaciones en el caso de diabetes gestacional que dentro del algoritmo de atención, la primera instancia de atención es la nutrición, ¿sí? Y la actividad física. Después, la segunda opción, y no es que sea mala, simplemente todos los algoritmos de atención están hablando y repuntando hacia la atención nutricional directamente, y que en cualquier etapa del desarrollo de diabetes gestacional, esta va a prevalecer. ¿Por qué se espera un poquito el tratamiento o la terapéutica farmacológica? Por la razón o motivo que muchos medicamentos son teratogénicos. Entonces, esta es la razón, pero una de las terapéuticas farmacológicas más viables y que ha resultado sin ninguna complicación, incluso materna y fetal, es el tratamiento con insulinas exógenas. Entonces, también para el tratamiento de insulina exógena hay ciertos lineamientos para la terapéutica nutricional, que eso lo estamos abordando a raíz del curso, de cómo tratar y cómo hacer la terapéutica nutricional cuando la paciente tiene este tipo de fármacos. La salud mental, la educación es fundamental, y yo creo que algo que nos compete bastante, obviamente, es la primera instancia y la educación, que todos estos son pilares, son iguales de importantes en el tratamiento de diabetes, no prevalece uno sobre el otro, simplemente para lograr el mejor control metabólico de las mujeres que viven con diabetes. Sería importante que conozcamos absolutamente todos estos sin llegar a suplir el trabajo del médico, sin llegar a suplir el trabajo del activador físico, del psicólogo. Entonces, pero simplemente nosotros podemos hacer que las demás profesiones, con todos los profesionales que estamos trabajando, sea viable, que también logremos la adherencia de ellos y a final de cuentas logramos el objetivo en común, sería que mantener un estado de salud óptimo tanto para la mamá como para el bebé. Y esos son los comportamientos de autocuidado de diabetes, que estos también los deben conocer, que es la alimentación saludable, automonitoreo. En el curso abordamos cómo debe ser el automonitoreo de la mujer con diabetes gestacional, la actividad física, los medicamentos, que era un poquito de lo que les mencionaba, la resolución de problemas día a día, por ejemplo, si la mujer presenta hipoglucemia, si la mujer presenta hiperglucemias, evitar las complicaciones tanto macro como microvasculares, que ustedes ya tienen conocimientos que se presentan en diabetes, también se presentan en cualquier tipo de diabetes, y la actitud positiva, ¿sí? Que esto tiene muchísimo que ver, como les mencionaba, con la salud mental. ¿Cuándo es lo ideal que acuda la mujer a nuestra consulta? Al momento del diagnóstico. Lo ideal del diagnóstico es de las 24 a las 28 semanas de gestación. ¿Se puede dar el diagnóstico antes? Sí, si la mujer tiene otros factores de riesgo, si la mujer ha cursado anteriormente con diabetes gestacional, incluso se puede hacer la terapéutica desde antes. Lo ideal sí sería que cualquier mujer que quiera embarazarse acuda a la terapéutica nutricional con algún nutriólogo especialista en este rubro para lograr mantener el embarazo saludable. Pero se van a dar cuenta que muchísimas veces las mujeres que ustedes atienden con esta condición no necesariamente tienen factores de riesgo, o que incluso tienen una correcta alimentación, hacen ejercicio. Simplemente recuerden algo muy importante:
algo de lo que estamos hablando en diabetes gestacional es que hay una alteración, ¿sí? Las hormonas propias del embarazo producen resistencia a la insulina. Estas hormonas, la principal es el lactógeno placentario, que es una hormona fundamental para el embarazo, pero de manera normal producen resistencia a la insulina para mantener la viabilidad del embarazo. Entonces, la diabetes gestacional es aquella condición de vida en la cual no hay una adaptación correcta hacia esa resistencia a la insulina mediada por el lactógeno y otras hormonas. Entonces, si hay factores de riesgo, por ejemplo, obesidad, antecedentes, la resistencia a la insulina es mayor. Entonces, por eso la prevalencia o la incidencia es mayor. Pero eso sí quiero que quede bastante claro que la resistencia a la insulina en una mujer gestante existe, simplemente cuando ya es dañino, ya es patológico, se desarrolla diabetes gestacional. Entonces, el tratamiento empieza, como les mencioné, con aspectos nutricionales, actividad física y vigilancia de la glucosa capilar, que es el automonitoreo y el diario de monitoreo que le vamos a estar pidiendo a las mujeres con diabetes gestacional. Del 70 al 85% de las mujeres embarazadas con diabetes gestacional alcanzan la meta terapéutica únicamente con cambios en el estilo de vida. Cuando no se logra esto, ya se implementa la terapéutica o por otras condiciones que el médico crea fundamentales y que sea necesario ya iniciar la terapéutica farmacológica, pero sin dejar de lado la terapia nutricional. Y esto es fundamental. O sea, se inicia la terapéutica médica, pero nunca, nunca, nunca se deja la terapéutica nutricia. Entonces, vemos de esta manera que nosotros desde el primer momento somos una clave fundamental, somos una pieza clave para toda esta situación que se va a estar dando. Incluso es importante también atender a aquellas mujeres que tienen factores de riesgo para evitar esta condición, que es una de las principales condiciones que se van a desarrollar a lo largo del embarazo, ¿sí? Entonces, sí es muy entendido que es una de las principales condiciones patológicas que se presentan en el embarazo. Entonces vamos a poner un panorama y ustedes vayan imaginando si se dedican a la consulta privada, si se dedican a la consulta pública o en el ámbito en el que se estén desarrollando, ¿sí? El nutriólogo establece las indicaciones a nuestro parecer. Vamos a hablar como si yo soy la que está atendiendo. Son puntuales y espero que mecánicamente las lleve a cabo la paciente. Cita tras cita se realiza el seguimiento mediante la entrevista o apoyo de estudios de laboratorio o el diario de monitoreo y resulta que el paciente no mejoró absolutamente nada, incluso la gestante tiene parámetros dispares o parámetros muy altos, ¿sí? Entonces, es cuando, en el mejor de los casos, yo reprendo a la paciente y la trato de persuadir discretamente para que se apegue a lo recomendado. Y le digo que si no se apega a lo recomendado, no va a haber mejoría y que se van a presentar todas las complicaciones que conocemos con diabetes. Algo muy importante de entender en diabetes es no asustar a las personas, ¿sí? No hablarles de la amputación, de que te van a conectar a una máquina de hemodiálisis, de diálisis peritoneal, te vas a infartar, ta, ta, ta. Las complicaciones de diabetes gestacional están muy, muy marcadas, ¿sí? El riesgo, las mujeres con diabetes gestacional tienen el 50% de probabilidad de desarrollo de diabetes en el siguiente, en los primeros 5 años, perdón, del evento obstétrico y tienen una alta probabilidad de repetir la condición de diabetes en el siguiente embarazo. El feto macrosómico, el riesgo de diabetes en el niño de una mujer que tuvo diabetes gestacional. O sea, las complicaciones están muy analizadas y muy estudiadas. Algo que ha funcionado y que la mayoría de los artículos, o por no decir todos, porque no me atrevo a decir todos, porque no los he leído todos, que hablan sobre la adherencia terapéutica al tratamiento, habla sobre las ventajas de informar a las personas sobre qué ocurriría si tienes un apego o si sigues el tratamiento tanto médico como nutricional. Porque si no vamos a caer en lo que muchos de nuestros pacientes nos han dicho, pues de algo me voy a morir. Y las condiciones de diabetes, sí, ocurren. Las complicaciones de diabetes ocurren. No es lo mismo, sí, tener neuropatía diabética allá desarrollar pie diabético. No es lo mismo desarrollar diabetes gestacional a que el niño en juventud temprana o en adulto joven desarrolle diabetes tipo 2.
¿sí? O sea, todas esas situaciones tienen que estar muy analizadas y es lo que les menciono. ¿Por qué mejor no hablar de cuáles son las ventajas o qué mejoría vas a tener o cómo vamos o qué riesgos vamos a evitar durante la gestación si tú logras el tratamiento nutricional y logras el tratamiento farmacológico médico, si vas a tus controles, si haces ejercicio? Entonces, es innegable que nosotros ponemos la mejor parte del proceso, es innegable que nosotros abundamos en el tratamiento, calculamos súper bien y seguramente lo hacemos con todo el profesionalismo del mundo, pero no logramos que el paciente dé el seguimiento requerido. Y obviamente ahí radica el problema. El problema no radicó en que calculamos mal. El problema no radicó en que no contabilizamos los carbohidratos fundamentales en cualquier condición de diabetes, como ustedes lo saben. El problema no radicó en que no dimos vitamina D o cualquier otro suplemento. El problema radicó en que la persona no logró la motivación. Y algo muy importante, que acudan las personas a la consulta no significa que realmente quieran el tratamiento. Algo que hemos visto bastante con diabetes gestacional es que el tratamiento y las preguntas que más me han hecho es, Clau, ¿cuáles van a ser las complicaciones para mi bebé? Entonces, ahí hay un factor de importancia y hay, obviamente, por situaciones emocionales de la maternidad, preocuparse más por el bebé que preocuparse por ellas. Entonces, podemos lograr lo que la mujer busca o lo que la mujer pretende prevenir o cuál es el mayor miedo y cuál es lo que le presenta mayor temor para así hacer una terapéutica dinámica. No estoy diciendo el chantaje, simplemente abordamos qué pudiera ocurrir, damos la seguridad, porque nosotros somos un ente que debe ofrecerle seguridad y tranquilidad de saber si nosotros estamos haciendo de manera correcta la terapéutica, informarle y decirle, ¿sabes qué? Vamos a manejarnos de esta manera junto con tu control médico, vamos a evitar esto, vamos a estar súper al pendiente, por eso te pido que tú colabores con nosotros, nos traigas el diario de monitoreo, te tomen las glucemias. Si tienes aplicación de insulina, la hagas puntualmente, sigas el plan de alimentación, manejes correctamente tu nivel de estrés. Si hay actividad física y la puedes hacer, adelante, la haces. O sea, manejarle por qué, cuál es la principal causa que acude con ustedes, porque muchísimas veces ella no sabe y los síntomas de diabetes son polidipsia, polifagia, poliguria, que son los mismos que se presentan muchísimas veces en el embarazo. Entonces, para muchas mujeres, diabetes no representa alguna sintomatología severa. Muchas de ellas no saben que es diabetes, muchas de ellas tienen bastante miedo y aunado que no tienen una buena red de apoyo que pudiera ser, no cuentan con el apoyo de la pareja, no cuentan con el apoyo familiar, entonces el estrés aumenta. Pero ¿qué es lo que genera que dicha situación las personas, o en este caso estas mujeres, no logren la adherencia? Porque queremos informar en una sola consulta, cuando vienen tal vez de recién diagnóstico, cuando están súper estresadas, cuando están tratando de entender qué ocurrió, cuando muchísimas de ellas dicen, ¿sabes qué? Yo me cuidé, yo como súper bien, yo hago ejercicio, soy una mujer activa, ¿qué ocurrió? Entonces tratamos de hacer esto, el cumplimiento, la alianza, la cooperación, la obediencia, pero no la obediencia de vas a hacer puntualmente lo que yo te diga, sino que tomen decisiones en base a información, tanto información que nosotros brindamos como información que brinda el médico, ¿sí? Observancia, adhesión y adherencia. ¿Por qué? Porque no podemos ser irreflexivos, ¿sí? No podemos seguir sometiendo al paciente a que únicamente se hace lo que nosotros digamos, porque él tiene toda la facultad de tomar una decisión, pero las decisiones se toman informadas. Toda terapéutica en diabetes, la Asociación Americana de Diabetes menciona que la terapéutica educativa debe ser llevada a la mano durante 3 meses con consultas de cada 15 o 21 días. Lamentablemente, con la situación de gestación, obviamente, no tenemos este factor, pero sí podemos en cada consulta estar informando sobre qué situaciones pudieran abordar, por ejemplo, qué lineamientos o qué valores
deben tener después de comer, ¿sí? ¿Por qué es importante que estén checando sus glucemias? ¿Y por qué a nosotros nos sirve checar las glucemias? Porque si ustedes llevan, si nos entregan el diario de monitoreo, ahí directamente podemos analizar si comió algo, si no realizó ejercicio, o sea, todos los factores que intervienen en las altas o bajas de la glucemia, que no nada más es el alimento. Y eso es lo difícil de la terapéutica, que tenemos que pensar, y también el médico, que no nada más el alimento intercede o es el factor primordial de las hipo o hiperglucemias. Si la mujer no descansó correctamente, si está estresada, si no se aplicó el fármaco, si omitió algún tiempo de comida, hablando del alimento, si comió más, y no podemos vivir y nada más dar indicación de nada más. Hay gestantes que tienen bastante apetito, hay gestantes que no tienen apetito. Hay gestantes que viven con náuseas y vómitos los 9 meses y cuando tenemos entendido que nada más es el primer trimestre. Entonces, todas estas situaciones tenemos que estarlas analizando. Hay mujeres que no pueden ni siquiera con el olor, no toleran el olor a pescado. Entonces, todas esas situaciones y nosotros, pescado, pescado porque es fundamental, porque es fundamental, porque es fundamental. Entonces, todas esas situaciones las tenemos que estar abordando desde ver a la mujer como un ente, como un ser humano que cursa con alguna condición patológica, ¿sí? Y el cumplimiento y la adherencia terapéutica hace a una implicación activa y voluntaria. No podemos tratar a la gestante si no tiene voluntad del cambio, pero nosotros podemos lograr desde la primer consulta que se note, o es decir, hacerles la importancia de la voluntad del cambio haciendo reflexión a qué te preocupa sobre diabetes, ¿sí? ¿Qué piensas del tratamiento nutricional? ¿Por qué lo consideras importante? ¿Cuáles aspectos son fundamentales para ti de la terapéutica nutricional? ¿Qué dudas tienes sobre la alimentación en embarazo? ¿Qué te ha dicho el médico? ¿Qué has investigado tú? ¿Qué te preocupa? O sea, todo eso podemos hacer que realmente exista una voluntad del cambio, porque si nada más damos la terapéutica o el tratamiento o el cálculo, y no estoy diciendo que esté mal, pero recuerden que el proceso de atención nutricional nos marca que no nada más es dar el plan de alimentación, sino que también nos habla de hacer ciertas cuestiones, por ejemplo, la referencia a otro profesional de la salud o incluso a otro nutriólogo, esto habla también del proceso de atención nutricional. La comunicación, las reglas, las pautas, el tríptico, las porciones, como ustedes trabajen, es la manera en la cual es su tratamiento nutricional. Y ustedes van a evaluar si para cada paciente es funcional esto. Hay gestantes que me manejan súper bien el tríptico y hay gestantes que me manejan muy bien el menú. ¿Sí? Entonces, eso es importante que ustedes conozcan cómo van a estar trabajando. Incluso si ustedes ya tienen algún protocolo de atención, eso sí es algo muy importante y esto no le quita lo individualizado a la terapéutica. Un protocolo de atención es decir, en qué me voy a enfocar, qué voy a hacer. Nosotros tenemos una historia clínica, yo tengo mi historia clínica funcional, yo sí tengo, por ejemplo, algunos programas para el cálculo, sí me gustan, los tenemos en el consultorio, pero también yo tengo mi historia clínica que a mí me ha resultado funcional, con preguntas que a mí me resultan buenas, que a mí me resultan parte de mi terapéutica, sin dejar de lado lo que se tiene que preguntar en la entrevista, ¿no? Yo sigo haciendo mi cálculo en Excel porque a mí me resulta funcional, o sea, yo soy muy old school, así yo me manejo, teniendo también programas que son bastante buenos, pero les digo, en ciertas situaciones me gusta trabajar así. Entonces, esto sí es importante que ustedes trabajen el método en el que se sientan cómodos, en el que se sientan viables, en el que sepan qué van a hacer, ¿sí? Y esto va a lograr el cumplimiento, va a hacer un acuerdo y una aceptación entre la gestante y ustedes. ¿Sí? Y al haber una adherencia en ustedes, el caminito va a ser así. Hay mayor adherencia al tratamiento farmacológico, entonces esto es un beneficio para todos los profesionales de la salud. Entonces, algo también muy importante es, por ejemplo, cuando yo trabajo con diabetes gestacional,
son referidos por un ginecólogo o ginecóloga y por un endocrinólogo y endocrinóloga. Tengo 4 que son referidos y que yo conozco el lineamiento de cómo trabajamos y ellos conocen cómo trabajo yo. Ellos directamente me mandan la historia clínica, no interceden en nada de la terapéutica nutricional ni nada de la educación en diabetes, aspectos muy básicos médicos, porque como educadora yo lo hago, pero sí me mandan la historia clínica y constantemente estoy en comunicación con ellos. Y a su vez yo les mando la terapéutica para que ellos sepan en cómo estamos trabajando en realizar la terapéutica para esta paciente. Sí es muy importante y sí les recomiendo que tengan esa línea de trabajo. Si es un médico nuevo que les está mandando paciente, comuníquense con él para que también sepan de ustedes y eso también a la larga les va a dar más situación de pacientes. ¿Sí? Entonces también esto es algo muy común. En la consulta nutricional ya sabemos que constantemente no hay el autocuidado y el paciente toma decisiones en su conocimiento. Y no estoy diciendo que esté mal, simplemente es lo que ella conoce de la condición, es lo que le han dicho las personas, es lo que ella leyó en internet y no podemos decir que todos los sitios de internet son buenos, ¿sí? Eso lo tenemos súper entendido. Entonces esto generalmente genera una desmotivación, ¿sí? Y si no hay un acuerdo entre cómo va a ser la terapéutica entre el médico y ustedes, también va a crear una desmotivación. Por ejemplo, ustedes saben que la reducción de peso en embarazo está contraindicada. Y por ende, cuando hay una reducción de peso en diabetes gestacional, yo tengo que preocuparme porque estoy hablando de que no hay un control metabólico y que las hiperglucemias están bastante altas y que ya hay una proteólisis. Ustedes ya lo conocen, una de las funciones de la insulina. Entonces, tengo que pensar en todo esto. Me interesa que la gestante tenga reservas, es decir, me cae bien el tejido adiposo porque es fundamental para la gestación, sí, pero también ustedes saben que el exceso de tejido adiposo sí conlleva daños. Pero por eso, para el estado nutricional, nosotros hacemos la ganancia adecuada. Es decir, no va a tener la ganancia de peso una mujer con obesidad, que vive con obesidad, a una mujer que se embarazó con un estado nutricional normal. Eso sí está por entendido. Y en diabetes es igual, ¿sí? Diabetes, a raíz del curso, vemos las pautas de qué es importante en diabetes, cómo hacer el cálculo, cómo lograr que este cálculo sea viable y hablamos de cuándo colaciones, cómo deben ser las colaciones, porque en diabetes algo muy fundamental son los carbohidratos, sin llegar a tenerles miedo. Y a lo largo del curso hablamos un poquito, pero muy, muy poquito, de las dietas de moda en embarazo para diabetes. Entonces, una de las estrategias conductuales más exitosas y que es lo ideal es establecer las metas objetivos, ¿sí? A corto, mediano y largo plazo. No podemos seguir tratando sin saber a dónde vamos, porque entonces en cada consulta con la gestante, pues siempre voy a pensar que lo importante es la glucemia, que lo importante es la hemoglobina glucosilada y que en las gestantes la hemoglobina glucosilada no resulta tan importante. Incluso en diabetes, el estándar de oro, la hemoglobina glucosilada es bastante buena, pero como es un promedio, nunca, nunca, nunca debemos tener una hemoglobina glucosilada o considerarla adecuada si ha sido expensas de hipoglucemias, porque es un promedio. Si han tenido 300, 400, han tenido 60, han tenido 70, a final de cuentas ese 60 o 70, pues les ayuda a que el promedio sea mejor y entonces nosotros pensar que eso es lo ideal. Entonces, los objetivos dietéticos y en la terapéutica no deben ser de autoselección. Es decir, la gestante va a señalar y va a elegir cuáles objetivos va a tener ella. Ella va a elegir qué objetivos va a lograr en la terapéutica nutricional. La asignación, yo como nutrióloga le digo a la gestante cuáles van a ser, ¿sí? Y yo los voy a elegir. Yo voy a considerar los más importantes, los que yo vi en mi evaluación, sin interesarme lo que ella espera, ¿sí? Y el ideal es el de participación y colaboración, en el cual la gestante y yo, en este caso las gestantes y ustedes, van a diseñar y van a elegir conjuntamente cuál es la terapéutica. Existen metas control para diabetes gestacional, pero debemos llevarla muy de la mano para la reducción. Saber que va a ser unas hipoglucemias, porque las hipoglucemias también para el tratamiento conlleva ciertas dinámicas nutricionales que ustedes deben conocer, porque las hipoglucemias, hipoglucemias, no hiperglucemias,
conllevan a también riesgos en la salud. Entonces, si el feto no recibe suficiente aporte glucémico es dañino. Si el feto recibe exceso de aporte glucémico, también es dañino. Entonces, lo que queremos es durante todo este proceso lograr, ahorita lo vamos a ver, la casi normoglucemia. Y ahorita les voy a explicar por qué la casi normoglucemia. Evaluar las necesidades nutricionales de la gestante. Muy importante saber las preferencias culturales y la disposición al cambio de la mujer. Mantener el placer de comer. Eliminar, limitar, evitar, ¿sí? Quitar los alimentos únicamente cuando exista una situación meramente científica que avale su eliminación, o incluso el implementar algunos alimentos funcionales o alimentos que se han considerado excelentes. Ustedes recuerden que los alimentos funcionales son aquellos que tienen una función y que mejoran algún aspecto o función del cuerpo, pero también culturalmente hay muchísimos alimentos que la población creen que son bastante buenos y que, por ejemplo, en estas condiciones pudieran ocasionar algún daño, ¿sí? Y como les mencionaba, es lograr la casi normoglucemia. Esto sí es lo importante porque, como les explicaba al principio, las glucemias, incluso en nosotros, no nada más están pautadas por la alimentación. Hay muchos factores que intervienen en la glucemia. Y lo mismo ocurre con una persona que vive con diabetes. Disminuir la prevalencia de enfermedades cardiovasculares y de complicaciones materno y fetales. Y el plan de alimentación no deberá ser innecesariamente restrictivo. Esto sí es fundamental. Ningún plan de alimentación en diabetes y ningún plan de alimentación en diabetes gestacional te habla de la restricción calórica excesiva, ¿sí? En cuanto a diabetes, en cuanto a personas que viven con diabetes y obesidad, haciendo como un paréntesis para no confundirnos, las cuestiones energéticas son muy diferentes. Pero en diabetes gestacional, lo que queremos es el cálculo energético adecuado para la gestación y la elección de alimentos para la gestación y para diabetes gestacional. Debe integrarse una educación diabetológica, debe integrarse una educación nutricional, una educación médica. A final de cuentas, esa es la rama y ese es el nicho de lo que vamos a estar haciendo. Los profesionales de la salud debemos trabajar con cada paciente buscando las estrategias más factibles para el cambio. Al momento de educar a las personas, al momento de educar a las gestantes con diabetes, sí es muy importante. Por ejemplo, aquí estamos hablando de diabetes gestacional, pero en mi nicho de consulta yo tengo mujeres que viven con diabetes tipo 1 y se embarazan. Automáticamente no pasan a ser diabetes gestacional. Son mujeres con diabetes tipo 1 y embarazo. Lo mismo ocurre con diabetes tipo 2 y embarazo, ¿va? Diabetes gestacional es el proceso que se presenta únicamente en el embarazo, ¿va? Entonces, nosotros debemos buscar la terapéutica. Algo que me ha funcionado es, algunas me funcionan súper bien con réplicas de alimentos, algunas me funcionan súper bien con videos. Algo que a mí me gusta hacer de mi nicho de consultas, por ejemplo, estamos incursionando en eso, estamos trabajando en esto para ver también las opciones de, de apego también y que a los pacientes les guste, porque tampoco los vamos a estar hostigando y hostigando y hostigando, tenemos nosotros por medio de correo electrónico, les estamos enviando cierta información, en mi caso, ciertos videos a las con diabetes gestacional, ciertos videos importantes de salud y nutrición, algunas recetas, o sea, para que ellas también sientan esa motivación y que no nada más ver que están directamente en una hora. Todo material, y sí se los doy como consejo, sí, todo material que ustedes entreguen, por ejemplo, si ustedes van a tener en su página de Instagram, en su página de Facebook, van a mandar correo y van a regalar, por ejemplo, alguna receta, sí, ya sea que la hagan en Canva, que la hagan donde ustedes quieran, eso ya es decisión, o contraten a un diseñador. Siempre pongan sus datos, ¿sí? O sea, porque así el paciente si lo da al vecino, al tío, ahí van a ver quién lo hizo. O sea, y tal vez después se les ocurra, oye, fíjate que recibí de un nutriólogo y y me gustó la receta y estoy buscando un nutriólogo y voy a ir. Entonces, eso sí es algo que les doy de tip, ¿sí? Entonces, algo que sí yo estoy manejando con el programa de las mujeres con diabetes es que estamos teniendo un programa educativo integral. Iniciamos con ciertos lineamientos, ciertas situaciones. Obviamente la educación no es la misma que doy de las 24 a las
las 28 semanas, es decir, con el recién diagnóstico, a la gestante que me llega en las 32 semanas. Sí, la educación es diferente. No estoy contra reloj, pero no hago que ella sienta que estoy contra reloj, de que, ok, nos quedan pocas semanas, en esta semana te voy a enseñar a leer etiquetas, en esta, ok, no. Sí vamos con ciertas situaciones que son prioritarias a atender. En la consulta, nosotros evaluamos qué es prioritario que ella aprenda en cuanto a nutrición y diabetes. Algo de lo que sí manejo bastante en mi consulta es edulcorantes, la educación sobre edulcorantes en cualquier tipo de diabetes, se los recomiendo. Manejo también bastante las lecturas de etiquetas, hacer que ellos hagan el plato. Sí doy planes de alimentación, sí me gusta dar planes de alimentación, sí me gusta calcular y sobre todo porque hay situaciones en que es importante el cálculo exacto. Sí, por ejemplo, en el conteo de carbohidratos iniciamos nosotros dando algún menú y ellos ya efectivamente lo van haciendo solitos y nada más nosotros vamos evaluando el proceso, ¿sí? O sea, no piensen que odio el menú, no, me encanta el menú. O sea, generalmente la mayoría de mis consultas está el menú y está el tríptico. Entonces, se requiere una participación activa por parte del paciente durante todo el tratamiento. El solo hecho de encontrar la definición a la problemática es apenas el primer paso a la solución. Y en diabetes, culpar a la genética, culpar a la genética pues es algo que no podemos modificar. Los factores de riesgo, por eso cuando se quiere lograr la gestación es fundamental que acudan a terapia médica y a terapia nutricional para preparar el cuerpo para la gestación, ¿sí? Esto es fundamental. Pero hay situaciones en las cuales no se puede o la mujer ya acude con ustedes. Entonces, sí tenemos que observar cuál es la problemática o qué está, si estamos tratando mujeres que tienen hábitos no viables y que eso se han condicionado a las hiperglucemias, entonces sí vamos a trabajar sobre eso. O sea, la problemática nutricional que ustedes detecten, busquen la causa, porque si no buscamos la causa, nunca vamos a corregir la problemática. Diabetes es diagnóstico médico, ¿sí? Pero los problemas nutricionales pueden ser 5, 6, 7, 8, 9, 10, no sé, dependiendo la paciente. Nosotros tratamos la condición médica y el problema nutricional que detectemos. Entonces, nuestra terapéutica se basa en lo que presenta médicamente y lo que nosotros observamos, ¿va? Y tratar de buscarle la causa a ese problema nutricional. Por ejemplo, problema nutricional puede ser consumo subóptimo de fibra. ¿Y por qué no consume fibra? Porque no le gustan las verduras, ¿sí? Sus cereales no son integrales. O sea, ¿y qué vamos a tratar en la terapéutica con ella? Explicarle las ventajas de la fibra, darle opciones de alimentos ricos en fibra, incursionar la fibra paulatinamente, porque si ustedes saben que si un paciente no consume fibra y de repente ya queremos dar los 25 o 30 gramos, pues vamos a tener situaciones gastrointestinales que a veces hacen que el paciente decida no consumirlos porque el malestar es bastante, entonces dice, no, mejor no. Entonces la incursionamos paulatinamente. Entonces, siempre busquen cuál es la causa del problema nutricional que ustedes detecten. El grado de la conducta de un paciente, la adherencia terapéutica es el grado de la conducta del paciente hacia el seguimiento de la modificación de hábitos y que cómo van a relacionarse con su estilo de vida, ¿sí? Y esto acordado por las recomendaciones de un profesional sanitario, en este caso, ustedes. ¿Quiénes son los encargados o quiénes son las personas o los profesionales de la salud que hacemos la terapéutica o que es viable que hagamos la terapéutica nutricional? Ustedes, ¿sí? Ustedes estudiaron años para saber, para conocer fisiológicamente, en este caso, qué ocurre en el embarazo, fisiopatológicamente, qué ocurre en diabetes gestacional. Y saber, si bien sabemos, por ejemplo, que la fibra es fundamental, la vitamina D repunta en esta situación, que también eso lo vemos. También es importante saber en qué momento lo van a dar, ¿sí? Y por eso les menciono, algo importante en diabetes es cómo lo vas a dar, ¿sí? En qué momento, cómo, y dependiendo de algo tangible que puedas medir, que sea la glucemia, ¿va? Entonces, utilizamos los nutriólogos, las metas SMART y cualquier profesional de la salud. Las metas deben ser específicas,
que sean medibles, que se puedan alcanzar. Es decir, no podemos ser soñadores ni en ninguna condición que ustedes trabajen. Que sean realistas y ponerles una fecha, ¿sí? Ponerles una fecha de cuándo se tendría que lograr esto. ¿Qué yo voy a esperar y qué vamos a esperar juntos en la consulta de siguiente vez? Generalmente, eso ya lo deciden ustedes. En el caso de diabetes gestacional, yo las veo cada mes. Sí, me gusta atenderlas después de su visita ginecológica. Esa es una preferencia, ¿va? A mí me gusta verlas cada mes. La educación nutricional ya es otro rollo, ¿sí? Por ejemplo, constantemente estoy en comunicación con ellas, pero su peso, su talla, su cambio de energía, de macronutrientes, lo hacemos cada mes, ¿va? Pero, por ejemplo, el monitoreo, ellas me lo están mandando constantemente. Si ellas tienen monitoreo flash, si se lo tienen por glucómetro, me lo están mandando, ¿va? Entonces, eso ya lo deciden ustedes, o hay muchas mujeres que únicamente, como en las primeras sesiones, sí vemos las hipo y las hiperglucemias, ya muchas, hasta la consulta de un mes, evaluamos su diario de monitoreo en el mes. O sea, y los factores que interceden, o sea, de manera del alimento. Pero yo le pregunto, ok, aquí tuviste, y les pido que me anoten todo. Aquí tuviste un 200, ¿qué comiste? Y ya me dicen, ¿sabes qué, Clau? No dormí bien, dormí una hora, me sentía sumamente cansada, el ginecólogo me habló, fui al ginecólogo, me sentía súper mal y tengo infección de vías urinarias, y ustedes saben que las infecciones condicionan a alteraciones en la glucemia. Entonces, es por eso que les menciono que no podemos decir que nada más nuestra terapéutica es la única que intercede sobre la glucemia. Sí, eso sí es muy importante, es por eso la importancia del diario. La interacción de las necesidades energéticas en relación con las alteraciones propias de la enfermedad, es decir, pues no podemos condicionar que ninguna gestante con diabetes no tenga ya alguna complicación, no tenga ya alguna situación o condición específica. Por ejemplo, existe un riesgo de preeclampsia y eclampsia. Existe un riesgo de hipertensión durante el embarazo, que ustedes saben que es muy diferente a la preeclampsia y eclampsia. Existe un riesgo de infecciones en vías urinarias que son de riesgo durante el embarazo. No dejen de lado a las personas que tienen hipertrigliceridemia porque tienen un riesgo de desarrollo de diabetes alto. Las necesidades de integrar condiciones, pero que sean viables en la alimentación cotidiana y seguimiento, esto va a lograr el control de la condición de vida, ¿sí? De la enfermedad. Por eso explicarles, por eso les digo, diabetes es eso, cuánto, cómo, dónde, qué quieres, cómo lo quieres, cómo está tu glucemia, en qué etapa del embarazo vas, porque ustedes necesitan saber fisiológicamente cómo se desarrolla el embarazo. Es por eso que de las 24 a las 28 semanas tenemos el pico máximo de secreción de las hormonas que causan la resistencia. Es por eso que el diagnóstico se da en estas semanas. Si se da antes, existen muchas causas, es decir, se detectó antes, la mujer ya vivía con diabetes, generalmente tipo 2, y no se dio cuenta porque al momento que se da el diagnóstico de diabetes tipo 2, se anteceden 5 o 10 años de problemas con la regulación glucémica y la regulación de insulina. Entonces, sí es muy importante que conozcan todo esto. La orientación para que el paciente identifique qué alimentos están produciendo el daño. Cuando las personas van al súper, ven una cantidad enorme de productos y muchos de ellos que se encuentran por ejemplo, en los súper de mi ciudad, existen pasillos en los cuales, o un mini pasillo, o nada más un apartado muy chiquito de alimentos saludables. Pero ustedes saben que no necesariamente son saludables. Ustedes saben que no necesariamente lo orgánico, lo light, es saludable. Entonces, es por eso que tienen que manifestar la lectura de etiquetas, qué consumos son ideales. Les digo, yo de lo que más hablo en diabetes gestacional es el consumo de edulcorantes. Es algo que me lo piden mucho y aparte es algo que
me encanta hablarlo porque si hay situaciones en las que deben tener en consideración cualquier persona para el consumo de edulcorantes, qué tipo de edulcorantes, en dónde los encuentran. Algo de lo que también hablo con ellas es los otros nombres del azúcar, o sea, la lectura de etiquetas en sí. Y cuándo se va a hacer el conteo de carbohidratos para los métodos, como lo explicamos en las sesiones y en la clase, son 3 pasos. Entonces, sí es importante ver que está viable en todo esto. La capacitación para la embarazada con diabetes se debe realizar con cambios, pero ante las situaciones inesperadas. Lo que les mencionaba, mis pacientes que desarrollan infección de vías urinarias, mis pacientes que son hospitalizadas por hiperemesis gravídica, las pacientes que desarrollan alguna otra condición además de diabetes, las que tienen embarazo gemelar, las que son adolescentes, las que tienen arriba de 35 años, las que tienen tratamiento con metformina, las que tienen tratamiento con insulina. O sea, cada condición es muy específica. Entonces, cada condición va a ir cambiando lo que nosotros estamos prescribiendo, ¿sí? Entonces, es algo que sí les doy de tip. La información debe ser dinámica y correspondiente a la enfermedad. Y correspondiente, en el caso de los nutriólogos, la terapéutica nutricional, ¿qué beneficios presenta sobre la enfermedad? Es decir, ¿en qué te voy a ayudar yo, gestante? ¿En qué te voy a ayudar como nutrióloga? Con mi terapéutica. Porque es importante que acudas conmigo, ¿sí? Porque es importante que lleves la terapéutica nutricional. Porque es importante que tú decidieras venir. Esto es algo que también pregunto mucho, por eso les digo, yo la cito después de cada mes. Si hay otra complicación es antes, o sea, estoy hablando de condiciones muy generales. Yo nada más trato de embarazo, yo nada más trato el embarazo patológico en cuanto a condiciones crónicas no transmisibles, ¿va? Para el tratamiento o para la evolución del embarazo, yo la refiero con nutriólogas, en este caso en mi ciudad, son nutriólogas especialistas en materno, ¿sí? O sea, cada quien a lo suyo. Eso es algo que también sí lo recomiendo mucho y eso va a hacer que su nicho de consulta sea más grande, ¿va? Reconocer la autonomía del paciente, es decir, el paciente no depende de nosotros. Y algo que estamos fallando es hacer que depende de nosotros. Durante mucho tiempo se pensó que era eso, que nosotros íbamos a obtener más beneficios y íbamos a ganar más si el paciente dependía de nosotros. Pero es sumamente cansado y es sumamente frustrante lograr una dependencia y tampoco es saludable que el paciente cree una dependencia hacia nosotros. Es decir, en las gestantes yo quiero la autonomía de decisión de qué comer, la autonomía de decisión de cómo medirse su glucemia, cómo y cuándo, pero todo esto es con información que yo le dé. Si ella va a elegir un edulcorante, si ella no va a elegir un edulcorante, es con la decisión que yo le di. Algo que también les pregunto mucho es, como les mencioné antes, ¿qué sabes de nutrición y diabetes gestacional? ¿Qué leíste de diabetes gestacional? Como les menciono, constantemente les estamos mandando información. Esto nosotros lo valoramos, tampoco las vamos a estar atosigando cada 5 minutos un mail, pero sí les va a ayudar y como les menciono, cada información que ustedes manden, que tenga sus datos, ¿sí? O sea, que tengan los datos de dónde los pueden encontrar, para que así, les digo, sepan que aunque esa información se comparta, es información que ustedes hicieron. Y es información que en algún momento, tal vez no solo ella, sino otra gestante o en algún grupo, la den a conocer y ustedes sean recomendados para ese tratamiento, ¿sí? Muy importante reconocer el patrón alimentario, muy importante conocer quiénes son las redes de apoyo. A redes de apoyo nos referimos a quienes directamente saben de tu condición de diabetes, porque hay embarazadas, y eso también lo trabajamos, que tienen muchísimo miedo de decirlo por el estigma. Entonces también trabajamos que es una condición de vida que lo tiene, si ella decide o no decide hablarlo, contarlo a los 4 vientos o a quien decida, es muy personal, pero también que no sienta que es algo que ella falló o algo que ella hizo mal, sino que es mejor ya dar la situación, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que vamos a trabajar y adelante. Los patrones de alimentación no deben ser individuales, sino familiares y por lo tanto referirlos a la cultura de la paciente. Las sugerencias individuales que excluyen a la familia logran el desapego del tratamiento.
Entonces, los patrones, si bien vamos a tratar a la gestante, pues también es importante que la familia, o al menos el nicho de convivencia de ella, tenga ciertos patrones saludables, porque no va a estar padre que ella súper midiendo sus alimentos, que ella, por más que se le antoje, evitando un pastel, que les digo, sí se puede, eso lo vemos en el curso, y el esposo o la mamá haciéndolo frente a ella. Entonces, ocurre lo mismo con los niños de diabetes tipo 1. Si hace sentir que tú eres el diferente, que tú eres el raro y que lo que te está ocurriendo es tu culpa y que es un castigo. No, entonces hay que hacer que todos se involucren. Al menos el nicho de atención de esta gestante, o sea, con quien convive diariamente, se involucra. ¿Sí? Eso sí es importante. Y muchas gracias por su atención en esta súper breve plática de cómo hacer la adherencia. Les di los tips que nosotras utilizamos, les digo nosotras porque trabajo con otras nutriólogas. Tenemos un nicho de atención chiquito, pero estamos trabajando bajo el mismo protocolo de atención. Entonces, muchas gracias a Ivonne, muchas gracias a Norma, que les digo, sigan sus redes, son excelentes en materno infantil, sus cursos están increíbles. Entonces, sí les recomiendo que sigan todos sus cursos y si les interesa este nicho de atención, no hay mejor maestras y mejores cursos que los de ellas. La verdad, recomendados ampliamente. Entonces, no sé, Norma, ¿no te escuchamos? No sé si... ¿Me escuchan? ¿Ya me Ya, escuchan mejor? listo. Ya, ahí estaban zafados los micrófonos. Fíjate que justamente quiero ver si me puedes ayudar a que comparta yo la pantalla. Ok, sí, déjame ponerlo. Y bueno, justamente, chicos, no se vayan, todavía nos falta un poquito platicarles un poco sobre justamente nuestra paquete que tenemos de los cursos, donde Claudia ya nos estuvo platicando sobre qué es algunos temas que estuvimos o que vemos en el curso de diabetes. Ajá. Déjame compartirte acá, Sí. dame un segundo. Ok. Creo que ya puedo. No. Creo que ya. Ok. Ok, sí se puede. Pues sí, sí ya se pudo. Fíjense Ok. que aquí justamente tenemos el programa o el temario del curso de diabetes gestacional, donde vamos a ver, está dividido en 3 cursos, en 3 clases, donde hablamos de los criterios de diagnóstico, factores de riesgo, que justamente nos platica un poquito Claudia, tratamiento médico, terapia nutricional y educación en diabetes y automonitoreo. Entonces, también ahora por la promoción que está habiendo de Hot Sale, tenemos también la parte de el curso de nutrición en embarazo, donde también estamos hablando sobre cómo hacer la evaluación nutricional y sobre cómo vamos a estar haciendo la evaluación, ¿no? Este es un curso o este es un paquete que estamos lanzando justamente por el Hot Sale y cada curso tiene un precio por separado de 1,750 pesos y justamente tenemos una promoción para quien se inscriba antes del 19 de mayo, donde queda como un 2x1, que es justamente el curso, los 2 cursos por 1,700 pesos, ¿no? La verdad es que es una oferta que solo lo sacamos en este momento y está limitado a 20 lugares, ¿no? Entonces, pues queremos invitarlos justamente para entrar a la página. La grabación para quien haya entrado después se las vamos a estar enviando. También vamos a estarles enviando los temarios de los cursos y el link para quien se quiera inscribir, ¿no? Entonces, igual estos cursos, sobre todo el curso de nutrición en el embarazo, forma parte de un curso más amplio que tenemos tanto Ivonne como yo, que es toda una especialización desde nutrición en el embarazo, que es el primer tema, hasta nutrición en preescolares, ¿no? Pero también estamos hablando justamente en el queremos integrar, como decía Claudia, estamos integrando nuevos temas y ahora queda el del diabetes gestacional, ¿no? Aquí María creo que tenía una pregunta. Sí, María, justamente yo sé que estás en el curso de nutrición materno-infantil y puedes pagar efectivamente el de diabetes aparte. Ok. Sí. ¿Ok? Miren, aquí les voy a abrir justamente el temario de diabetes del curso de nutrición en el embarazo
Este curso, por preguntas que muchas veces nos hacen, es un curso que es asincrónico, quiere decir que ustedes en el momento de inscribirse acceden a las clases, son clases que ustedes están disponibles durante 3 meses. Entonces, ustedes van a revisar las diferentes clases que tenemos. Estos son los temas que vemos en nutrición en el embarazo. Tienen también una bibliografía virtual que es completamente descargable para que ustedes descarguen los artículos y se actualicen más en el tema. Toda la información, de verdad, créanme que es súper, súper actualizada. Todo el tiempo lo estamos revisando que siga vigente y que estemos pues, cambiando los artículos, ¿no? Tienen un grupo de seguimiento en el Facebook para que puedan dejarnos sus dudas que les surjan respecto al curso, también durante 3 meses. Y nosotros otorgamos constancia de participación. Entonces, pues bueno, esperemos que puedan aprovechar la oferta. Y aquí nos dice el precio del curso de nutrición en embarazo hasta infantil. Fíjate que justamente en junio empezamos una nueva generación y es de 6 pagos de 1,100 pesos, ¿no? O sea, de 6,600 los 6 meses. Ok, entonces de igual manera los invitamos pues a abrir el mail para que puedan revisar la grabación. Y pueden compartirla también, ¿eh? Justamente es para que todos aprendamos, entonces además nos dará gusto que la compartan. Ok. Ah, sí, porque preguntaban si iba a quedar grabada. Sí, sí se está grabando la sesión. Gracias a ti, Mara. Perfecto. Perfecto. Entonces, pues bueno, no dejen de desaprovechar pues nuestro pack, ¿verdad, Claudia? Que tenemos justamente para esta promoción. Gracias, gracias a ustedes. No sé si tengan alguna otra duda sobre algo que se aborde en el curso o alguna otra duda sobre algunos cursos que ofrece Informando para que se les haga llegar la información. Y también, bueno, también que estén pendientes, ¿verdad, Claudia? Porque también tenemos otros proyectos. Sí, sí, sí. Para venir. Carla, la grabación se manda al mismo mail que registraste. ¿Cuándo se abre otro curso de diabetes? Pues fíjate que ahorita no tenemos fecha en vivo, sino más bien es todo asincrónico. Justamente lo que te decía, ¿no? O sea, puedes inscribirte e igual accedes como lo estás haciendo ahorita en el curso de nutrición en embarazo. Sí, gracias a ti, María. Igual va a estar el grupo de Facebook, les digo, para las dudas, los artículos descargables, igual, el seguimiento. O sea, la idea no es que sea sincrónico y los olvidemos, o sea, sigues teniendo el seguimiento, pero la realidad es que vemos pues que muchas veces no coincidimos en los horarios de consulta, igual pues nosotros también, como ven, Claudia da clases, nosotros damos clases igual, entonces creemos que ahora es como muy fácil darlos de esta manera, asincrónicos, para que ustedes lo vean cuando quieran, lo pueden repetir si lo quieren ver muchas veces, durante ese tiempo, pero el seguimiento a las dudas sí está disponible, ¿no? Perfecto. Pues muchas gracias, Claudia. A ti, Norma, muchas gracias. Aquí está, mira, Laura. Sí, ¿alguna recomendación alimentaria para pacientes con embarazo, diabetes gestacional con diagnóstico de enfermedad renal aguda? Sí, te voy a decir, ok, hay 3 condiciones. 1, primero checa tus objetivos. Los voy a dar así como muy rápido porque enfermedad renal lo tratamos muy diferente. Tenemos que garantizar el crecimiento y desarrollo de la gestante y del feto. En este caso, Norma no me dejará mentir. Y enfermedad renal condiciona mucho al crecimiento fetal. Entonces, lo que tenemos que hacer es, 1, checar si la mujer va a tener terapéutica sustitutiva, que en la mayoría de los casos, al menos los que yo he tratado, sí tienen terapéutica sustitutiva. Y así nos permite dar más proteína, ¿sí? Una de las cosas que más cuidamos en enfermedad renal es el tipo de proteína. Entonces, aquí sí es muy importante checar qué proteína vas a dar de alto valor biológico y qué cantidad de proteína vas a dar de bajo valor biológico,
estar checando constantemente la ganancia de peso. Aquí se dan planes de alimentación con una densidad energética más alta, y si vas a limitar el consumo de proteínas, vas a estar dando más grasa y más carbohidrato. Y el carbohidrato no va a condicionar a las hiperglucemias porque la vas a estar monitoreando. Y de todas formas, con enfermedad renal, cualquier situación de enfermedad renal, se altera la glucemia, porque los riñones son los encargados del aclaramiento de la insulina. Entonces, aquí lo que sí te digo es, uno, checa mucho el crecimiento y desarrollo tanto fetal como materno. La calidad de proteína que vas a dar, en este caso, para evitar los sustratos que tiene la propia proteína de origen animal, que no estoy diciendo que sea mala, pero simplemente al riñón, veámoslo como que le cuesta un poquito más de trabajo, damos más proteína de origen vegetal. Dos, y no le tengas miedo a los carbohidratos, te puedes ir hasta 60 perfectamente. La calidad del carbohidrato es lo que va a ser la respuesta glucémica, o sea, la carga glucémica, el índice glucémico, sino qué tipo de carbohidrato vas a dar y acompañado de qué. Eso es lo que sí te recomiendo. Estudiante de la universidad, ¿qué mes de embarazo se debe diagnosticar la diabetes gestacional? Ya que se mencionó que si se diagnostica antes, se puede deber a que ya, se puede deber a que ya vivía con diabetes, a menos que tenga muchos factores de riesgo, ¿sí? Ahí sí ya se hace el diagnóstico. De las 24 a las 28 semanas, por regla, la norma oficial mexicana, tanto para el tratamiento para gestación y tratamiento de diabetes, la Asociación Americana de Diabetes, la Federación Internacional de Diabetes, obligatoriamente marca de las 24 a las 28 semanas para diagnóstico de diabetes gestacional. Si antes se hace el tamizaje, porque el médico muchísimas veces lo hace antes por los factores de riesgo, podemos atribuir a que ya se vivía con diabetes. Pero también podemos atribuir que si la mujer vive con obesidad, tenía antecedente de abortos espontáneos o de otras condiciones que llevan, por ejemplo, síndrome de ovario poliquístico, hipertensión, sí pudiéramos decir que hubo más factores que propiciaron a que la condición llegara antes, pero por normativas de las 24 a las 28 semanas de gestación, eso sí es. Y nunca se hace nada más con un test, se tienen que hacer dos, así te salga 300. Por normativa se hacen dos tests y con curva de tolerancia oral a la glucosa. Espero, Belinda, haber respondido 24 a 28. Y Laura también, sí, haber respondido tu pregunta. Claro, y justamente pues es todo lo que vemos en el curso, ¿no? Cómo hacer el diagnóstico, cómo enseñarles a hacer utilizar el glucómetro, cómo llevar su propio monitoreo y pues igual conteo de hidratos de carbono, y todo esto es lo que vemos en el curso, ¿no? Para profundizar. Para que, sí, para profundizar y lo padre de los cursos de Informando es que realmente nos estamos enfocando únicamente a la nutrición. O sea, fisiológicamente ellas ven los aspectos nutricionales. En fisiopatología de diabetes gestacional nada más nos enfocamos nutricionalmente, porque esto ya va más enfocado a que esto hace padre, que antes, o sea, que somos nutriólogos y ya nos estamos enfocando directamente a lo que vamos a tratar. Entonces, cualquiera de los cursos los recomiendo, la verdad están buenísimos y no los dejamos solos, de verdad no los dejamos solos, créanos. Exacto. No sé si algo más que quieran comentar. Gracias a ti, Belinda. Gracias, Laura. Ok. Perfecto, pues bueno, entonces les vamos a estar enviando la grabación y también les vamos a mandar la promoción para que la puedan aprovechar, ¿no? Entonces, pues estamos en contacto. Perfecto, Claudia. Gracias. Alejandra. Scarlett, entregamos constancia de participación. Sí. Gracias a ustedes. Muy bien. Gracias, Luis, que estés muy bien. Muchas gracias, Luis. Gracias. Pues, bueno, también saben, sí, estaría padrísimo si nos pueden dejar algún comentario en la fanpage, nos ayudan muchísimo, pues para eso siempre es bueno. Sí, la verdad, sí. Nos anima mucho justamente a hacer este tipo de webinars. También les invitamos a que estén pendiente de la página. La verdad es que hemos hecho ya otras clases, entonces, bueno, van a estar al pendiente. En el mes de junio también tenemos otras programadas, entonces estaría padre pues que los veamos ahí dentro. Sí,
Muchas gracias a todos y sí, la verdad nos ayudarían muchísimo a compartir. La verdad también queremos, Norma y Ivonne tuvieron el honor de invitarme, la verdad es súper interesante trabajar con ellas, pero también nosotros tenemos muy entendido que el apoyo entre nutriólogos es fundamental. Entonces, si nosotros crecemos y ustedes crecen, al final de esto es un círculo. Entonces, si pudieran compartirnos y también conocerlos para también saber a qué se dedican y qué les interesa de estos temas de materno, porque tenemos varios proyectos, pero sí escuchamos mucho lo que sea de agrado para todos ustedes. Entonces, si pudieran compartir o dejarle un comentario en la página de Informando, la verdad estaría increíble y así nos ayudan bastante y también conocer qué temas les interesarían porque estamos trabajando mucho sobre esto. Entonces, muchas gracias a todos por su atención. Gracias Claudia, que estén muy bien. Hasta luego, un gusto a Bye todos. bye, hasta luego. Bye. Bye bye.